He conocido a muchos cristianos que tienen miedo a los hombres. Tienen miedo a lo mejor de irse de un lugar porque tienen miedo a que el pastor no los bendiga cuando se vayan. Saben que no se están enseñando cosas correctas de sana doctrina. Saben que no se están haciendo las cosas decentemente y con orden, pero tienen miedo al hombre. Y no salen, no se van, no salen corriendo, porque tienen más miedo al hombre que temor a Dios, ¿verdad? Pero dice el salmista que él no le teme al hombre, sino él le teme, él respeta a su Dios. Porque él sabe que Dios es bueno, lo cual no significa que sea tolerante. Una cosa es que sea bueno y otra cosa es que sea tolerante al pecado. El Señor cubre con su sangre el pecado, pero no encubre nuestras iniquidades, ni las pasa por alto, ni muchísimo menos. Ahora, hay algo que también me llama la atención de este salmo, y es la palabra ahora. En el versículo 2 dice: diga ahora, Israel, que para siempre es su misericordia. Dice en el versículo 3, diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Y por tercera vez, versículo 4, diga ahora los que temen al Señor que para siempre es su misericordia. Ese ahora es maravilloso porque ahora, hoy, aquí es el mejor día y el mejor momento para reconocer la misericordia del Señor. El ayer ya pasó, ya no existe, no vendrá más. El mañana no existe, no sabemos si vendrá o no, o si estaremos nosotros en él. Pero si hoy tienes que reconocer algo del Señor, hazlo. Dile: Señor, gracias, porque sé que tu bondad y tu misericordia es para siempre. Es hoy y ahora para con mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Esa fue la palabra que Dios puso en mi corazón cuando comenzó a bendecir de una forma espectacular este ministerio. Algunos me decían: pero esto se va a acabar. Esto de la iglesia virtual, y esto de los viajes, y esto de los congresos, y esto que ahora escriben de Perú, y de un país, y de otro país, esto se va a acabar. Y entonces comencé a orar, y el Señor puso en mi corazón que en aquellos días el Señor dijo: ahora. Y lo ha seguido diciendo y ha seguido manteniendo su fidelidad y su misericordia cada día para con nosotros. Y solamente es cuestión de echar un vistazo un poquito atrás. No con nostalgia, sino con gratitud por ver desde dónde hasta dónde nos ha llevado el Señor. No por los méritos propios, en absoluto. No hay ningún mérito, no hay nada que destacar en nosotros por algo que hemos hecho especial, en absoluto. Hemos hecho lo que teníamos que hacer y solamente nos consideramos siervos inútiles, si es que llegamos a eso. Pero todo ha sido por la misericordia, por el favor de Dios, porque Dios ha dicho ahora. Y nadie le puede llevar la contraria cuando el Señor toma unilateralmente una determinación. Amén, hermanos. Los versículos 8 y 9, les dije al principio, que es el corazón, es el centro exacto de la Biblia. El mismo número de versículos hay antes y después de estas palabras que dicen: mejor es confiar en Dios que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Dios que confiar en los príncipes. Supongamos que fuera David el autor de este salmo. Desde el día que fue ungido en la casa de su padre Isaí por el profeta Samuel hasta que ocupó el trono de Israel, pasaron muchos años. Se calcula que aproximadamente David tenía en aquel momento de ser ungido unos 17, 18 años como mucho. Y no llega al trono hasta aproximadamente los 30 o 30 y tantos años. ¿Qué pasó durante toda esa época? Desde su adolescencia hasta su exaltación en el trono de Israel, ocupando la mayor responsabilidad del país. Tuvo que huir, tuvo que esconderse, fue perseguido por Saúl. Era su suegro, él se había casado con una hija del rey, pero no le servía absolutamente de nada. Es más, el día que le pidió la dote para entregarle su hija, le hizo una trampa, le pidió algo para que los filisteos acabaran con su vida. Pero sin embargo el Señor tuvo misericordia de él y lo protegió. Cuando va al campo de batalla a llevarle comida y alimento a sus hermanos lo menosprecian, pero Dios tuvo misericordia de él. Cuando tuvo que enfrentarse a leones y a osos como lo hizo para defender las ovejas de su padre, el Señor se apiadó de él y tuvo mucha misericordia. Y es increíble ver cómo Saúl quería matar a David, pero literalmente, hermano, lo quería matar, quería acabar con su vida. Eran tan grandes los celos que tenía este hombre hacia David que lo cegaron. Los celos son tremendamente peligrosos y destructivos. Despréndete de ellos si los tienes.
porque pueden terminar destruyendo tu vida y la de los tuyos. David tuvo que huir, tuvo que esconderse en cuevas, tuvo que pasar hambre, frío, noches en vela, porque Saúl había movilizado a todo el ejército de Israel para buscarlo a él. Cuando David decía, pero ¿qué te he hecho? Si alguien te ama, si alguien te respeta y te apoya en este país, ese soy yo. Saúl parece que a veces se arrepentía. Ay, hijo mío, David. Pero luego volvía a las andadas, igual o peor que el día anterior. Y el Señor lo protegió. Y al final dice la Biblia que se tiene que ir a vivir con los filisteos. Porque llegó un momento de tanta angustia, de tanta desesperación que dijo, algún día este hombre va a acabar conmigo. Claro, cuando uno está angustiado se olvida de que ha sido ungido, se olvida de que el Señor está contigo, se olvida de que el Señor te ha profetizado que va a ser rey de Israel. ¿Cómo que Saúl va a acabar contigo? Nunca podrá acabar contigo, porque el Señor te ha ungido para que seas el segundo rey de Israel. Pero él perdió la esperanza. Él estaba tan desanimado que al final dice, me voy a vivir con los filisteos. Y se fue a vivir con los filisteos. Y se tuvo que fingir loco, ¿se acuerdan? Dice que hacía que se le caía la baba por la boca, escribía en las puertas. Y decía el rey Aquis, el rey de los filisteos, ¿no tengo yo suficientes locos que me habéis traído otro más? ¿Qué voy a hacer con este? Al final David logró ganarse la confianza de Aquis. Pero como dice el Salmo, mejor es confiar en Dios que confiar en los príncipes. Aquis también le falló. También le falló. Y tiempo más tarde, cuando es el rey, por fin ya es el rey de Israel, su hombre de confianza, su consejero, el hombre más cercano a él, Ahitofel, también le traiciona y apoya una rebelión, un golpe de estado, apoyando a su hijo Absalón para que mate y elimine a su padre David. Todos le fallaron a David, sus hermanos, su familia, Ahitofel, Saúl, Aquis, todos le fallaron. Pero mejor es confiar en Dios que confiar en los hombres. Y saben, hermanos, hoy está el presidente de Israel, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, está hoy en Estados Unidos con un príncipe, con el príncipe Trump. Y parece que han olvidado este texto. Mejor es confiar en Dios que confiar en los hombres. Mejor es confiar en Dios que confiar en los príncipes, o en los presidentes, en los gobernadores del mundo. Tengo la sensación, y ojalá me equivoque, que les va a salir el tiro por la culata también con Trump. Porque cuando ponemos a un hombre en el lugar de Dios, el Señor no va a permitir que su pueblo jamás le dé la gloria y el reconocimiento y el apoyo a otra persona. Oramos para que todo ese pueblo algún día reconozca que el único que nunca les ha fallado en ningún momento de la historia, ni cuando fueron esclavos en Egipto, ni cuando estuvieron cautivos en Babilonia, ni cuando fueron atacados por las tropas de los griegos y de los romanos y de tantas y tantos enemigos a lo largo de la historia, el único que nunca le falló y que siempre estuvo a su lado y estará por siempre, es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Cuántos dicen amén? Alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dígalo Israel, dígalo la casta sacerdotal y dígalo todos los que han sido redimidos y comprados por su sangre y todos los que le temen. Digan que para siempre es su misericordia. Por eso el salmista declara con toda confianza lo siguiente, versículo 28. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. En otras palabras, el autor de este salmo no tiene la más mínima duda de que el único que le va a dar estabilidad y lo va a proteger en la tormenta, en la enfermedad, en la angustia, en el dolor o en cualquier circunstancia de la vida va a ser su Dios. Y Él ya lo ha vivido, Él ya lo ha experimentado. Y nosotros tenemos que recordar las veces que hemos clamado a Él y el Señor nos ha respondido y nos ha liberado y nos ha levantado y nos ha cuidado hasta el día de hoy. No lo olvides, querido hermano, porque a veces parece como que nos olvidamos de las victorias que ya hemos obtenido y de los trofeos que hemos obtenido a lo largo de nuestra vida.
Me llama mucho la atención que a veces los cazadores, cuando cazan un animal, pues lo que hacen es que hablan con un taxidermista, creo que se llama, y ponen ahí la cabeza como trofeo, ¿no? Es decir, ese jabalí, ese venado o ese ciervo, lo que fuera, yo lo cacé. Y están como orgullosos y se sacan fotografías sobre sus trofeos de guerra. Nosotros no tenemos fotografías de nuestras victorias, pero en nuestro corazón llevamos esculpidas y escritas a fuego todas las bendiciones y todo el trato y todo el proceso por el cual Dios nos ha llevado para poder llegar hasta aquí y decir, y dígalo conmigo, alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Otra vez, alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Fuerte ese aplauso a nuestro Dios en esta tarde. No lo olvides nunca, nunca lo olvides, mi querido hermano y amigo. Aleluya. Ahora, me llama mucho la atención la capacidad de respuesta de Dios. Es increíble. A veces llamas a una persona y le dices, oye, no te olvides de tal y tal cosa. Ah, sí. Los llamas a los 2 o 3 días. ¿Te ha pasado? Y dices, oye, ¿te acuerdas que te dije el otro día que, ay, mi niño, ay, mi niña, me olvidé? Hombre, por favor, mira a ver, hombre, venga, llámalo. Por favor, recuerda lo que te estoy pidiendo. Sí, no te preocupes, ahora mismo lo hago. Ahora mismo lo llamo. Sea en el médico, sea en la farmacia, sea en el colegio, sea donde sea. Pero la capacidad de respuesta de Dios es instantánea y es inmediata. La pregunta es por qué a veces Dios, que tiene todo el poder para responder instantáneamente, ¿por qué a veces no me responde instantáneamente? ¿Por qué a veces Dios me tiene como en la sala de espera? ¿Han estado a veces en la sala de espera? Qué rabia la sala, no sé quién las inventó, pero qué aburridas son las salas de espera, ¿eh? Qué aburridas, ¿no? Además, cuando uno empieza a toser, todos se ponen a toser. Cuando uno se rasca, todo le entra la picazón. Gracias al Señor que nuestro Dios no tiene sala de espera. Lo que pasa es que nuestro Dios sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene en todo momento y en todo lugar. Y Él lo que quiere es enseñarnos a esperar con gozo, a esperar con gratitud, sabiendo que mi Dios cuida de mi vida y que cuando Él lo crea conveniente, responderá a mi clamor. A lo mejor no estoy preparado en este momento para recibir esa respuesta que tanto anhelas recibir. Pero ¿cómo que no? No, el Señor sabe más que tú, no te preocupes, Él no se confunde, no te va a pedir disculpas. A lo mejor el Señor te tiene esperando esa respuesta porque a lo mejor no es esa la respuesta que tú tienes que recibir, sino otra. Y por eso tienes que crecer y madurar para decir y llegar a un punto de decir que la voluntad de Dios es santa, es agradable y es perfecta. Yo no sé si en algún momento de su vida, no lo sé, David soñó con ser rey de Israel. Yo no lo sé. Yo lo único que sé es que David era fiel y responsable con lo que su padre le había pedido que hiciera, que era cuidar sus ovejas, nada más. Yo no sé si José en algún momento soñó, a título personal, de que iba a ser uno de los hombres más importantes del mundo, que después lo fue. Pero des en cuenta que la mayoría de las personas que fueron grandemente usadas en la Biblia o a lo largo de la historia o en el tiempo presente, primeramente han pasado por un proceso largo, por un proceso difícil antes de llegar a la exaltación o antes de subirlo el Señor a otra posición. No huyas nunca del trato de Dios. Deja que el Señor te guíe como Él quiera. Que no se abrió esta puerta, no pasa nada, gózate, porque el Salmo fundamentalmente es un salmo que nos invita a alabar a Dios en medio de puertas cerradas, en medio de situaciones de crisis o conflictivas o problemáticas. Es muy fácil alabar a Dios y tener una buena actitud cuando todo sale conforme a mi plan y mi proyecto personal. Pero el salmista lo que demuestra aquí es un nivel de madurez que ya me gustaría a mí tenerlo. Porque el salmista sabe que cuando está angustiado lo que hay que hacer es orar. Y el salmista sabe que cuando tienes tiempo libre lo que hay que hacer es alabar al Señor. En otras palabras, es un hombre que está ubicado. No es una persona que no sabe, bueno, ¿y ahora en la angustia qué hago? ¿Y ahora en el gozo qué hago? No, él sabe cómo actuar en cada momento de la vida. Es como el vestirse, ¿no? Bueno, si vas a la playa, hombre, ir con chaqueta y corbata no tiene sentido. Pues si vas a lo mejor a una recepción especial, a un convite o algo, pues no vas a ir vestido de playa, evidentemente, ¿no?
Espiritualmente hablando, tienes que crecer de tal manera que sepas cómo debes comportarte, cómo debes de orar, cómo debes de actuar ante cualquier situación. En la adversidad, en la lucha, en la prueba, en la enfermedad, cuando tienes mucho, cuando no tienes nada. Y eso lo da el tiempo. Eso no se aprieta un botón y se aprende. ¿Cómo tengo que actuar ahora que estoy esperando? Bueno, pues la Biblia te dice lo que tienes que hacer y también lo que no tienes que hacer. En otras palabras, este salmo para mí es una bendición tremenda, porque veo que este hombre aprendió a base de sufrimiento, de dolor, de angustia. Y me viene a la mente ese texto de la carta a los Hebreos que dice, y aunque era hijo, lo habéis leído, ¿verdad? Hablando del Hijo de Dios, del Señor Jesús. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y dice que lo hizo pasar por problemas y luchas y dificultades y presiones. Y si no, miren cómo oraba Cristo en el huerto de Getsemaní, ¿eh? Eso sí que es orar. Y eso sí que es estar bajo presión. Pero descubrió un secreto clave en la vida de cualquiera de nosotros. Y es rendirse y decir, no voy a pelear con Dios. No voy a pelear con Dios. No voy a echarle un pulso a Dios a ver si le gano. Sino lo que voy a hacer es alabar a Dios y en medio de mi angustia, invocarle porque sé que Él está conmigo y no temeré lo que me pase o lo que me puedan hacer las personas en esta vida. ¿Cuántos dicen amén? Esa confianza, hermanos queridos, tenemos que mantenerla siempre e enseñarla, inculcársela a nuestros hijos. Cuando sean jovencitos, cuando sean niños, cuando sean adolescentes, oye, confía en el Señor. Tú tranquilo, confía en el Señor. Es que papá me pasa, tú ora al Señor. Es que tengo un problema con la escuela, que la maestra, que el niño. Tú confía en el Señor, ora en el Señor. Y es algo que se tiene que transmitir de padres a hijos, de generación en generación. Nosotros tenemos que transmitirle a los jóvenes de la iglesia, y los jóvenes a los adolescentes, y los adolescentes a los niños, que la confianza en el Señor no es una opción, sino es la única opción que nos queda en este mundo enfermo y loco en el que vivimos. Confiar en Dios es mejor que confiar en los hombres. Confiar en Dios es mejor que confiar en los líderes, en los príncipes o llámese como se quiera. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos en esta tarde ahí donde estás y di estas palabras en tu corazón. Mejor es confiar en Dios que confiar en los hombres. Mejor es confiar en Dios que confiar en los príncipes de este mundo.